Me supongo que tú quieres saber cómo funciona un negocio tan lucrativo como el de narcotráfico S.A. Pues si tú quieres saber cómo funciona, irremediablemente tienes que irte y remontarte a estudiar lo que fue la guerra del opio. Y de hecho, la guerra del opio no únicamente fue en China, y no solamente fue una, fueron varias guerras del opio que ocurrieron en diferentes lugares. Y es que en la actualidad podemos hablar de que ya hay dos rutas para la humanidad, la nueva ruta de la seda y la vieja ruta del opio. Y vamos a ver qué consecuencias trae una y otra para nosotros. Bueno, esta es la continuación del prometido video que vamos a hacer un estudio sobre este flagelo y comentando los principales capítulos de Narcotráfico S.A., la nueva ruta del opio, el libro que mandó escribir Lyndon H. LaRouche. Entonces, ¿cómo tiene actualidad para nuestros días? Y obvio que este video se hace en el más estricto sentido educativo, histórico y de divulgación de la historia universal, moderna y contemporánea de la humanidad. Y no perseguimos otro objetivo más que el del conocimiento de la historia, la política, la sociedad, las ciencias sociales que puedan llegar al conocimiento del mayor número de personas. Vamos a iniciar mostrándoles una analogía que viene aquí en el libro en cuestión, Narcotráfico S.A. Inicia con esta analogía, se las voy a leer. Dice, he aquí el esquema de lo que vamos a referir del exterior. Llega al país una avalancha de estupefacientes importados por un grupo de contrabandistas eficientes y bien organizados. La quinta parte de la población se torna drogadicta. La epidemia que supera a cualquiera que conozca desde la época de las grandes plagas. No solo sucumben los pobres, sino los ricos también, y los hijos de los ricos. El AMPA ostenta con cinismo los dividendos del narcotráfico, más de dominar muchos gobiernos regionales y amenazar la integridad del gobierno nacional. Ninguno de sus adversarios está a salvo de sus sicarios, ni siquiera el jefe del Estado. Las instituciones del orden están en ruinas. El deterioro de los cimientos morales de la nación es ya más que peligroso. Por conocido que esto suene, no es la descripción de los Estados Unidos en 1981, no es la descripción de México en el 2024, sino la de China en 1838, en vísperas de la Primera Guerra del Opio. Y nos vamos a referir aquí a al primer caso internacional de trasiego de estupefacientes documentado en la historia. Pudo haber habido otros antes, pero este es el primero que está documentado. Y si la gente quiere saber cómo funciona el negocio, tiene que irse a la historia de qué es lo que pasó en este proceso chino. Para mí, miren, hablar de China es un país que me causa mucha admiración, es un país que tiene mucha nobleza. Como nación, como país, como proyecto, se han propuesto sacar al mundo de la pobreza para antes del 2050. ¡Qué ambición! ¡Qué visionarios! Han propuesto que si el mundo sigue la política económica interior de China como política exterior en su adaptación de la nueva ruta de la seda, el mundo podría dejar la pobreza en unas cuantas décadas. Y es que ellos tienen la experiencia y la autoridad moral para decir, sacamos a 140,000 personas, 140 millones de personas de la pobreza extrema en 20 años, 30 años. Imagínense, casi todo el país de México vivía en pobreza extrema, y toda la población, 140 millones de habitantes, vivían en pobreza extrema y fueron conducidos hacia una modesta clase media, como dice el presidente Xi Jinping, que además en el ámbito personal, a mí me inspira ese señor, o sea, es mi inspiración personalmente hablando. Es una persona que de grandes líderes sociales de la humanidad que me inspiran y que vive en la actualidad. Y bueno, China ha sufrido muchas humillaciones terribles. Las guerras del opio son esas humillaciones feas que sufrió como país, como pueblo. Y lo pienso y creo que esa humillación la estamos viviendo actualmente los mexicanos en México por fuerzas extranjeras. La guerra de la Compañía de las Indias Orientales contra China. La Compañía de las Indias Orientales es una empresa privada, no es una empresa del Estado inglés, sino una multinacional, una transnacional, pero de esas épocas, 1700, 1800, con intereses económicos fuertes. Inglaterra está quebrada después de la guerra de independencia de los Estados Unidos, de la independencia de las 13 colonias. Le metió mucho dinero a no perder sus 13 colonias. Entonces, por ahí algunos economistas, librecambistas, libertarios, empezaron a ver cuál podría ser la posibilidad para que Inglaterra no cayera en la bancarrota profundamente. Y la posibilidad era vender estupefacientes y organizar una contrarrevolución en Estados Unidos,
mandar a la insubordinación, meter agentes, y de ahí va a venir va a coincidir que se está llevando a la guerra la guerra del opio en el oriente, y en Estados Unidos se está librando la guerra de secesión entre el norte industrial y el sur esclavista de los Estados Unidos. Y otra cosa que aclara el libro, parece un juego de palabras, pero no. Dice: Gran Bretaña no se apoderó del comercio del opio, sino que el comercio del opio se apoderó de Gran Bretaña. Hay grandes actores metidos aquí, como por ejemplo la Orden de San Juan de Jerusalén o la Compañía de Jesús, que inclusive se sabe tenían el acceso al tráfico de los estupefacientes. Los holandeses ya habían empezado con estas rutas del opio, e inclusive fueron ellos los que tenían el monopolio de esta planta allá en el subcontinente indio, en Bengala, en Bihar, Odisha y Varanasi. Pero bueno, más allá de que no son lugares que no estoy muy relacionado con ellos, los holandeses exportaban más de 100 toneladas de opio al año a Indonesia. Los holandeses también descubrieron que el opio era un medio útil para quebrantar la resistencia moral de los indonesios que se oponían a la introducción de su sistema colonial de haciendas servil. Y ese es el principal instrumento de esta sustancia, romper la resistencia moral de las personas. Está en Inglaterra, un intercambista, Shelburne, él tomó 2 entidades en bancarrota. La primera es la Compañía de las Indias Orientales y la segunda entidad es el Imperio Británico mismo, y dijo: vamos a combinarlas y con ellas vamos a hacer una empresa viable. Al concluir la revolución de las colonias americanas, la deuda nacional británica alcanzaba una hinchada cifra de nada más 240 millones de libras esterlinas, lo que para ese entonces es una cifra extraordinaria. Para resolver esta crisis, Shelburne propuso la estrategia de doble filo: ampliar el tráfico de opio y subvertir a los Estados Unidos. Ambas cosas bajo la consigna de libre comercio, el libre cambio, la libertad, el anarcocapitalismo, dirían en esta época. Y sí, porque vamos a polemizar contra esta visión particularmente obtusa de que se puede comerciar libremente con casi cualquier cosa, incluso sean drogas, como parte de la libertad humana. El principal propagandista de Lord Shelburne era su chalán Adam Smith, funcionario a sueldo de la Compañía de las Indias Orientales, en cuyo libro de 1776, La riqueza de las naciones, proclamó que tanto la política británica de mantener las colonias americanas en condición retrógradas de productoras de materias primas, como el imperativo de acrecentar el comercio del opio. Smith atacó la práctica que tenía la Compañía de las Indias Orientales de ordenar al campesino arar un rico sembrado de amapola para sembrar arroz o algún otro grano, para mantener el alto precio del opio en los limitados mercados existentes. El opio, de ser la fuente de fortunas de unos cuantos funcionarios de la Compañía de las Indias Orientales, debía pasar a ser el renglón de subsistencia del Imperio Británico, y así lo escribió Adam Smith en La riqueza de las naciones. Los siervos de la compañía han intentado en varias ocasiones establecer en provecho del propio monopolio de algunas de las más importantes ramas, no solo del comercio exterior, sino del comercio interior del país. En el transcurso de 1 o 2 siglos, la política de la compañía inglesa probablemente habrá un resultado tan destructivo como la de la holandesa. No obstante, nada puede ser más directamente contrario al interés real de las compañías, en tanto soberanas de los países que han conquistado. Está en su interés del gobierno y por consiguiente aumentar su interés del soberano, aumentar en lo posible el producto anual. Pero si bien esto corresponde al interés de todos los soberanos, es peculiarmente aquellos cuyas rentas, como las del soberano de Bengala, surgen principalmente de la renta del suelo. Esa es la renta que debe guardar la producción necesariamente, la cantidad y la calidad del producto, y tanto la una como la otra deben depender de la extensión del mercado. El producto era el opio. En 1787 el secretario de Estado británico Henry Dundas había propuesto que Gran Bretaña avasallara a China con las exportaciones masivas de su producto. Posteriormente hubo una fiebre de exportadores del producto a China.
Para 1830 las cajas de el producto importadas a China se cuadruplicó, llegando a los 18.956 cajas. En 1836 fueron más de 30.000 cajas. El dinero y las cifras comerciales publicadas por los gobiernos de China y Gran Bretaña indicaban que entre 1829 y 1840 entró a China un total de 7 millones de dólares de plata, mientras que con el ascenso del meteórico del tráfico de opio salieron del país 56 millones de dólares en plata. Los chinos han caído en la trampa. En 1840, el emperador chino, frente a la aguda drogadicción que destruía por igual a mandarines y a la nación, intentó restringir las actividades de la compañía y el comercio británicas. La respuesta de Gran Bretaña no fue otra más que la guerra. En el año anterior, el emperador había nombrado a Lin Se Hao comisionado del Cantón para liberar la guerra contra el opio. Este zar antiopio emprendió una recia ofensiva contra las pandillas. Las tríadas. Aquí vale la pena comentar que en China había un cambios de linajes en la monarquía, y la monarquía formaba una banda que se le conocen como las tríadas, crimen organizado, como el Cuatro Letras aquí en México, o los diferentes grupos que hay, pero chinos, ¿no? En el contexto chino. Y estos pues tenían asolado a todo el territorio con su guerra, con sus atentados y demás tipo de cosas. Esta era una centenaria secta religiosa feudal que suprimía a la dinastía Manchú por su posición, frecuentemente violenta a los programas de reforma del gobierno, y pues bueno, que eran comisionados o captados por los misioneros jesuitas o de la iglesia anglicana, que para el uso de estas tríadas en los cantones para sembrar el terror. Pues es el contexto informativo que nos dice de quienes participaban en esto. Y lo que decían esto, los chinos han caído en la trampa de enfrentarse directamente a la corona. A un observador atento podría parecerle que toda la carrera de Elliot estuvo dirigida expresamente a conducir a los chinos a comprometerse a producir este choque. Para marzo de 1840 debía llegar una fuerza expedicionaria procedente de la India. En un despacho secreto subsiguiente, fechado el 23 de noviembre, las instrucciones detalladas de cómo debería proceder Elliot en sus negociaciones con los chinos tan pronto los hubiera derrotado la flota británica, en el que el traficante de opio demandaba 1. La legalización del comercio de opio en China como parte del libre comercio. 2. La compensación de las reservas de opio confiscadas por Lin, el zar antiopio del Cantón, por valor de 2 millones de libras. Y 3. La soberanía territorial de la corona británica sobre ciertas islas, en las que destacará la más famosa isla, Hong Kong, una isla para el tráfico de sustancias, que envenenarán a los chinos durante décadas y décadas. Las fuerzas chinas, debilitadas, diezmadas por 10 años de opiomanía en el ejército imperial, no estuvieron a la altura de la embestida británica, fueron derrotadas, se sitiaron los cantones, los chinos opusieron resistencia, pero fueron especialmente derrotados en Nankín. El emperador obligó a ajustarse a esas condiciones tan penosas. Posteriormente, Palmerston le ordenó a Elliot exigir la admisión del opio en China como artículo de comercio legítimo, a mayores pagos e indemnización, el acceso británico a varios puertos chinos. El Tratado de Nankín de 1842 quedará como testigo en la historia de esta terrible condición. La guerra del opio se convirtió en la piedra angular de la política imperial británica, el consumo de drogas destructoras de la mente y lucrar con ello. Y aquí es donde viene la falsa ideología del librecambismo. Enciclopedia Británica, publicada en 1977. El argumento del librecambista a favor del comercio de los estupefacientes. Lin no comprendió de las exigencias británicas de libre cambio e igualdad internacional. Basadas en su concepto de imperio comercial, este concepto se oponía en modo radical al orden mundial de los chinos, que solo conocía el imperio y la subjugación de sus pueblos, lo que están diciendo actualmente contra China, las calumnias que están recibiendo los chinos en la actualidad. En una famosa carta de Lin a la reina Victoria, escrita cuando aquel llegó al Cantón, le preguntaba a ésta si permitiría la importación a su propio país de una sustancia tan venenosa, y le pedía prohibir a sus súbditos traerla al suyo. Lin se servía del tono moral agresivo, en tanto procedía implacablemente contra los mercaderes británicos, de tal modo que no podía dejar de insultar a su gobierno.
No pasaron 12 años después del Tratado de Nankín, cuando la corona británica ya se preparaba para su segunda guerra del opio. Fue tal la ganancia, los resultados económicos y los beneficios obtenidos que ya preparaban la segunda guerra del opio de 1858 a 1860. Bancos mercantiles, casas de comercio británico fundaron el Hong Kong and Shanghai Corporation, hoy conocido como el HSBC, que hasta la actualidad, dicen en este artículo, sirve como el banco central del tráfico de sustancias poco saludables. Y los británicos abrieron por completo las puertas de China. Esto fue para ellos el free trade, la apertura de China. Qué lindo, ¿no? Belleza pura. Hay un tipo que denuncia a todos los tipos, principalmente en nombre de la libertad económica, que es Nicolás Moras. Lo sigo porque es brillante, tiene un equipo de colaboradores que muestran cosas interesantes, pero que se ha puesto a hablar de la libertad de las drogas o del consumo de estas como parte de la libertad humana. Pero lo que no dice es que la propia composición química de la sustancia hace que tú pierdas tu voluntad, tu racionalidad, la chispa divina que te inspira como ser humano, que te da la característica humana, y que estas sustancias, inclusive las últimas opioides de última generación que inundan las calles de los Estados Unidos, el fentanilo, estoy hablando de características sintéticas, son sustancias de diseño desarrolladas para la derrota humana total, ante las cuales no existe voluntad ni libertad individual, personal, que pueda contra ellas. Está una guerra perdida en el ámbito de la persona humana frente a estas sustancias. Y las pandillas de gente y distribuidores se deben de considerar como ejércitos de intervención extranjera perfectamente pertrechados y con logística y munición, y deben de ser tratados como tales, como ejércitos de intervención extranjera, y recibir mano dura incluso, como posteriormente haría China con las personas que se inmiscuyen en este tipo, porque ellos tienen memoria y tienen algo que es memoria histórica, y saben que esto les costó muy caro y sufrieron una humillación terrible. Vamos a continuar. Al Tratado de Nankín de la Primera Guerra del Opio se suma el Tratado de Tien Thanh del 25 de octubre de 1860. Tratado de Tien Thanh, más bien vamos a darle una entonación china. A los 4 años de la firma del Tratado de Tien Thanh del 25 de octubre de 1860, Gran Bretaña tenía en sus manos 7/8 del comercio con China. Había crecido una enormidad y en 1864 sumó ya 20 millones de libras. En los siguientes 20 años de exportaciones de opio de la India, la mayor parte del cual se enviaba a China, creció números y cifras muy grandes, no quiero aburrirlos, son abstractos, pero creció de 58.681 cajas a 105.508 cajas. Con su guerra contra China, Gran Bretaña fijó su método para dominar el comercio internacional del opio. 1. Patrocinar la adicción masiva del opio frente a los pueblos coloniales, neocoloniales, para minar la vitalidad de la nación. Y podemos sustituirle y ponerle a la palabra opio cualquier otro nombre, cualquier otra palabra de otra sustancia, mayor o menormente fuerte o desgraciada. Y aquí es donde viene la descripción desde la óptica del free trade de esta ruta desgraciada. La primera es en esta agenda es patrocinar la adicción masiva a cualquier sustancia. 2. Estar lista para desplegar sus fuerzas militares nacionales para proteger el tráfico de la sustancia, el opio en este caso. 3. Costear en la nación de que se trate con algo de las gigantescas ganancias del tráfico para el aparato de organizaciones terroristas, de ampones, que realizan el comercio y sirven como quinta columna a los intereses británicos. ¿Cómo Estados Unidos formó parte de todo este engrasado engranaje de la ruta del opio? Bueno, el comercio del algodón que se producía en el sur esclavista de los Estados Unidos era más que una sola faceta de la operación que produjo el comercio de la droga.
el tráfico de drogas en todo sentido. El opio era el elemento final de este ciclo de la demanda de la producción del algodón, de los esclavos y el financiamiento británico. Las firmas británicas se llevaban el algodón del sur esclavista de los Estados Unidos hasta el puerto de Liverpool, y allí era hilado y convertido en ropa en los talleres en el norte de Inglaterra, que empleaban a niños y mujeres pobres, sin calificación y con salarios extremadamente bajos, que después sabremos que morían como moscas en estos talleres del sudor. Los artículos de algodón que exportaban a la India, lo que arruinó la industria textil hindú, causando privaciones en todas partes. La India pagaba la ropa que vestía e importaba de Inglaterra con opio, y el opio era la divisa que se intercambiaría en China por cosas realmente útiles como la seda, la porcelana y mucha mercadería china útil. Y en cada cambio de este free trade global, que la ruta del opio es en realidad el inicio de la actual ruta de la globalización, va de una ruta que deja hambre, pobreza, muertes, excrementos morales en todos sus pasos. Hablando de que en Estados Unidos compras el algodón cultivado, sembrado por mano esclava, y llegas a los talleres industriales del sudor del puerto de Liverpool, donde se empiezan a formar estas telas, también por mano semiesclava, y luego destruyes la industria textil hindú y vendes estas ropas, estas maquilas inglesas, y las cambias por lo que son estas plantas venenosas que nublan la mente de los chinos, y que los chinos pagarán con trabajo real, con mercaderías reales, con industria real, como la seda, como la porcelana, que a la vez los ingleses llevarán eso a venderlo a Europa, obteniendo en cada brinco, obteniendo en cada salto ganancias magníficas para un selecto grupo de familias y apellidos que todavía continúan hasta nuestros días, ¿no? Por ejemplo, los Lehman, conocidos hoy por el banco de los Lehman Brothers, la familia Rothschild, o los John Jacob Astor, que se convirtió en uno de los primeros americanos beneficiarios de tratado de Nanking y este tratado de Tien Thanh. Astor dio dinero para que su abogado, Aaron Burr, que fuera después de haber asesinado el asesino de Alexander Hamilton, se fuera. Por entonces Burr era un espía británico. El amo de Burr era el hombre quien acudió después de asesinar a Hamilton, que era Jeremy Bentham, el empleado de la Compañía de las Indias Orientales, el empleado filosófico de la Compañía de las Indias Orientales. ¿Y quién fue Alexander Hamilton? Nada más y nada menos que el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el autor del informe de las manufacturas. Todo un personaje del que vamos a tener que hablar próximamente, como es un compromiso personal hablar de Alexander Hamilton, porque es un personaje que desarrolló la industria nacional norteamericana y los convirtió en la potencia fuerte que llegaron a ser décadas después. Quizás hoy ya no, pero décadas después sí. Les recomiendo que en la descripción del video que me escriban para que consigan este libro. Les puedo decir quién se los puede facilitar. Lo que es algo que se tiene que tratar es que estos negocios lucrativos, casi tan lucrativos como el petróleo, van de la mano de otros negocios no nada morales y nada éticos, como el tráfico internacional, no solamente de estupefacientes, sino también de seres humanos y armas. Se da el tráfico de los coolies, a los cuales son promotores el Hong Kong Shanghai Corporation, y comúnmente se referían a ello como el tráfico de puercos. Antes de la guerra de secesión, las mismas compañías comerciales británicas que regían la trata de esclavos en el sur dirigían el fantástico mercado de sirvientes chinos contratados, muchos de ellos opiómanos que eran llevados a Estados Unidos, y no solamente popularizaban el comercio de la goma de opio y demás sustancias adictivas. El presidente Abraham Lincoln llegó a proscribir la trata de los coolies chinos en 1862. El mercado negro continuó a escala cada vez mayor,
así como los negros eran utilizados en las plantaciones de algodón como fuerza y mano de obra pesada para el trabajo fuerte. Tráficos de armas, tráficos de personas y tráficos de estupefacientes son negocios que vienen juntos de la mano, desafortunadamente. Vamos a dejar el tema hasta aquí. Les voy a pedir que por favor me escriban en los comentarios sus opiniones, siempre respetuosas, todo esto desde un ámbito académico, más que político, educativo, histórico, estrictamente centrado en este contexto. Se realizó este video para esta plataforma. Les mando saludos y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Por favor, ya se la saben, denle like, suscríbanse, recomiéndenlo con más personas si les gustó. Vamos a seguir subiendo comentarios a textos y temas muy importantes.